Buenas, buenas. Vamos ahora a hablar un poquito del poder constituyente, ¿sí? Y bueno, primero hay que decir de esto que es la facultad suprema de crear o modificar la Constitución. En nuestro país ese poder está en última instancia en el pueblo, que es el titular indirecto de la soberanía, quien delega ese ejercicio a sus representantes, ¿sí? La Constitución prevé cómo reformarse, ¿sí? Dice el texto textualmente, la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma tiene que ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Es decir, el Congreso tiene que aprobar por mayoría calificada la convocatoria a una convención constituyente, cuyos miembros, elegidos por el pueblo, examinan solo los temas habilitados. La reforma total o parcial del texto constitucional no puede improvisarse fuera de ese procedimiento. El ejemplo histórico más cercano que tenemos fue la reforma de 1994, que se hizo por la ley 24.309 de convocatoria, donde se estableció que ciertas materias no podían tratarse, por ejemplo, a acortar mandatos judiciales. En cambio, un intento de reformar la Constitución por la vía rápida sin respetar el artículo 30, como por ejemplo imponiendo nuevas normas por decreto o asamblea espontánea, sería visto como un golpe contra el orden constitucional. Eh, Como explicó la jurisprudencia comparada de Marbury versus Madison de Estados Unidos, la Constitución es suprema y su interpretación la define el Poder Judicial, no un poder político cualquiera, ¿sí? Bueno, los poderes constituidos son los órganos que la Constitución misma crea y regula, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno tiene atribuciones exclusivas y frenos institucionales. El artículo 28 de la Carta Magna, ¿sí? Dispone que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, ¿sí? En la parte declarativa, no podrán ser alterados por las leyes ordinarias. Y el artículo 29 prohíbe que el Congreso le otorgue al Ejecutivo o a un gobernador facultades extraordinarias o una suma del poder público que ponga a todos los habitantes a merced de gobiernos o persona alguna. Si se incumplen esos límites, el acto es nulo y los responsables pueden ser juzgados por traición, como lo prevé el artículo 29. Estos artículos son las clásicas cláusulas pétreas, ¿sí? eh, que garantizan la indisolubilidad del contrato constitucional y la división de poderes. La Constitución organiza el gobierno como un régimen representativo, republicano y federal. El poder se delega en tres ramas independientes, pero que están equilibradas, ¿sí? Que es el poder legislativo, compuesto del Congreso de la Nación, que es bicameral, que está integrado por diputados y senadores, que tiene la función de hacer las leyes, de fijar impuestos, de aprobar el presupuesto, de declarar la guerra, imponer tributos, entre otras atribuciones enumeradas en el artículo 75 de la Constitución, y además ejerce controles cruciales. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene el derecho de acusar, ¿sí? El impeachment, ante el Senado, al presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema en caso de mal desempeño o delitos en sus funciones. El Senado, por su parte, juzga en juicio político a los acusados por diputados. Esto está normado en el artículo 59. El Congreso también controla al Ejecutivo mediante comisiones, como la Comisión Bicameral del DNU. Puede interpelar ministros y autorizar tratados internacionales, ¿sí? En el artículo 75, inciso 22. El Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente, que es elegido por voto popular cada 4 años, es el que ejecuta las leyes y dirige la administración pública. Sus facultades están en el artículo 87 y siguientes, y los requisitos de duración del mandato, juramento. La reforma de 1994, en su artículo 86, inciso 5, añadió que ciertas designaciones de altos funcionarios requieren acuerdo del Senado, ¿sí? Artículo 99, inciso 3, le permite dictar decretos de necesidad de urgencia, son los famosos DNU, cuando haya circunstancias excepcionales que impidan seguir el trámite ordinario de sanción de leyes. Por ejemplo,
conflictos bélicos que sean graves o urgencias extremas. No obstante, la Constitución restringe claramente qué temas no pueden reglamentarse por medio del DNU, ¿sí? Que son de materia penal, de materia tributaria, electoral y de partidos políticos. Y exige que todo DNU sea firmado por el presidente y el jefe de gabinete y todos los ministros. Eh, a su turno, el Congreso revisa esos DNU y solo si se valida con resolución expresa por mayoría del total de cada Cámara, el decreto sigue vigente. En la práctica, la Corte Suprema de Justicia interviene para verificar que todo DNU cumpla con los requisitos constitucionales de necesidad y urgencia. Por ejemplo, en el caso Verochi de 1999, la Corte declaró inconstitucional un DNU de Menem porque no se cumplía la urgencia justificada en consumidores argentinos. De 2010, sostuvo que la reforma de 1994 había buscado atenuar el presidencialismo, por lo que el Ejecutivo no puede elegir arbitrariamente entre sancionar una ley o dictar un DNU. El Poder Judicial tiene que controlar estrictamente esos decretos. Desde entonces, la Corte Suprema, fue declarando inconstitucional la mayoría de los DNU que analizó en los últimos años. El Poder Judicial tiene su cima en la Corte Suprema y los tribunales inferiores federales, ¿sí? Interpretan la Constitución y las leyes y resuelve controversias. El artículo 116 de la Constitución Nacional otorga a la Corte y tribunales federales la competencia sobre toda causa federal, ¿sí? Que son puntos regidos por la Constitución, leyes de la nación, tratados internacionales. La Corte también ejerce competencia originaria en casos con provincias o asuntos de diplomáticos. Un organismo clave es el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Artículo 114 de la Constitución, creado por ley especial luego de la reforma de 1994 para seleccionar jueces federales y administrar el Poder Judicial. Ese consejo incluye jueces, legisladores, abogados, personalidades independientes, pero su integración fue objeto siempre de debate político. En los últimos años se modificó por ley su composición. Por ejemplo, la Corte declaró inconstitucional en 2021 la ley que definía su integración, obligando al Congreso a reformarla. Y en conjunto, estos órganos ejercen frenos y contrapesos mutuos. El Congreso puede derogar decretos presidenciales o censurar ministros. El artículo 67, inciso 14, que es la facultad de intervención federal, etcétera. El Ejecutivo tiene veto parcial sobre leyes, ¿sí? El artículo 99, inciso 3. Y los jueces controlan que los actos de los otros poderes respeten la Constitución a través de recursos de inconstitucionalidad, amparos, habeas corpus. Y de hecho la Constitución garantiza diversos mecanismos de protección ciudadana, así que el amparo en su artículo 43 permite demandar ante la justicia actos públicos o privados arbitrarios que lesionen derechos constitucionales. Y el habeas corpus defiende la libertad personal contra detenciones ilegales. Estas garantías aseguran que ningún poder exceda los límites impuestos por la Carta Magna. La Constitución Nacional establece límites que son precisos. Nadie puede ceder soberanía ni renunciar a los principios esenciales. El artículo 28 dispone que los derechos y garantías fundamentales no podrán ser alterados por leyes que regulen su ejercicio. Es decir, ninguna norma inferior puede suprimir derechos que la Constitución consagra. Asimismo, el artículo 29 prohíbe que el Congreso entregue al Poder Ejecutivo o a autoridades provinciales la suma del poder público, ni facultades extraordinarias que hagan a los ciudadanos sumisos. Toda ley que implique tal víctima de la soberanía es automáticamente nula y sus promotores son responsables de traición. En el orden jerárquico, la Constitución es la ley suprema de la nación. El artículo 31 establece que la Carta, las leyes nacionales y los tratados internacionales son la ley suprema de la nación. La reforma de 1994 fijó un estatus especial para los tratados de derechos humanos, ¿sí? El artículo 75, inciso 22 de la Constitución establece que algunos tratados, que son la Declaración Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su protocolo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, etcétera, tienen jerarquía constitucional.
En la práctica esto significa que esos convenios tienen que interpretarse como partes integrales de la Constitución y prevalecen sobre leyes posteriores, reafirmando la supremacía de los derechos humanos internacionales. Bueno, por último, el federalismo impone otro límite, ¿sí? Que es el artículo 5 de la Constitución Nacional. Garantiza que cada provincia va a dictar su propia constitución conforme al sistema representativo republicano, asegurando la autonomía municipal y la educación primaria. Esto significa que el gobierno nacional no puede intervenir en la autonomía municipal más allá de lo establecido, y el artículo 67, inciso 14, que fue reformado por ley, reconoce que solo el Congreso puede dictar la intervención federal con un mecanismo de emergencia. El Ejecutivo puede decretarla en receso, pero convocando al Congreso inmediatamente. Estos controles legales preservan el equilibrio del sistema federal de nuestro país. La reforma de la Constitución solo puede hacerse mediante los procedimientos normativos señalados. El Congreso, con 2/3 partes de sus miembros, declara la necesidad de reforma, votando la ley respectiva y convoca a una convención constituyente. Esa convención solo puede tratar los temas habilitados en la ley de convocatoria. Por ejemplo, la ley 24.309 de 1993 autorizó la convención de 1994 a reformar artículos puntuales y no a otros. Por eso la Corte impidió que esa convención acortara los mandatos judiciales fuera de lo previsto. Más allá de la reforma total, la Constitución puede modificarse parcialmente, ¿sí? El artículo 30 lo autoriza sin límites, mientras que se respete el proceso, mientras que los antecedentes señalan que en la práctica la revisión constitucional ha sido infrecuente. Las últimas reformas sustanciales fueron en 1949 y 1994. Bueno, pero la Carta también promueve la participación directiva del pueblo en ciertos procesos. Desde 1994 existen dos mecanismos de democracia: la semidirecta, la iniciativa popular y la consulta o plebiscito legislativo. El artículo 39 de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley, previo a un aval mínimo de firmas, reglamentado por ley. En la práctica, ese mecanismo todavía se reglamenta. Exige el 3% del padrón, ¿sí? Que es la distribución territorial, pero representa un canal formal para que la ciudadanía impulse también en normativas. Y por otro lado, el artículo 40 de la Constitución permite que el Congreso, por iniciativa de los diputados, someta un proyecto de ley a consulta popular vinculante. Si el pueblo lo aprueba con voto afirmativo, el proyecto se convierte automáticamente en ley. Aunque nunca, bueno, se ha usado a nivel nacional, esa figura está vigente. Y la ley de convocatoria a plebiscito no admite un veto presidencial. Y su reglamentación puede acotar materias, aunque no puede usarse para reformas constitucionales ni para presupuesto. Bueno, más allá de estas herramientas, la Constitución fomenta la educación cívica y la transparencia como modos de participación indirecta. Por ejemplo, el defensor del pueblo, sí, que propuesto en una reforma pendiente, y los organismos de control parlamentario son formas de control ciudadano. Además, son fundamentales los partidos políticos y sindicatos, que son libres. El artículo 38 de la Constitución lo norma para la vida democrática. En consecuencia, la participación ciudadana no se limita al voto. La propia Constitución prevé iniciativas, consultas y garantías de deliberación pública, por ejemplo, las audiencias ambientales, accesos a la información, etcétera, como complemento del sistema representativo. Bueno, como ejemplos, podemos ver en el contexto de nuestro país, el caso del Consejo de la Magistratura. ¿Sí? La composición y funciones de ese cuerpo fueron objeto de una discusión porque después de la reforma de 1994, ¿sí? El artículo 114, una ley que era la 26.080 del 2006, había fijado cómo se eligen a sus miembros. Y en 2017, la Corte Suprema había declarado inconstitucional esa ley por violar la proporcionalidad parlamentaria, y el Congreso aprobó una nueva ley, que fue la 27.249, que restableció la integración, manteniendo que el Senado y diputados elegían a una parte de sus integrantes. En 2023 reaparecieron propuestas de reforma,
como ampliar la cantidad de legisladores o elegir por voto popular algunos vocales, lo que generó también un nuevo caso judicial. La disputa ilustra la tensión entre la independencia judicial y el control democrático. El artículo 114 exige una ley especial por mayoría absoluta para regular el Consejo y cualquier cambio va a suscitar desafíos en los tribunales. Bueno, en cuanto a los decretos de necesidad y urgencia, los últimos gobiernos, abusaron de esa facultad en ciertos momentos, por ejemplo en crisis económicas o durante la pandemia. Esto gatilló litigios en la Corte Suprema recientemente, ¿sí? La provincia de La Rioja había demandado declarar inconstitucional el DNU 70 del 2023, dictado por el presidente Milei, que cambiaba aspectos laborales. La Corte está evaluando ese caso, mientras que en paralelo reitera la doctrina de control, ¿sí? En casi todos los fallos recientes, como los mencionados Verochi y Consumidores Argentinos, se fijó un estándar estricto de judicialización de los DNU. Si se pronuncia en contra de este DNU, como lo hizo con la suspensión de partes del mismo por jueces inferiores, va a reforzar el mensaje de que el Ejecutivo no puede legislar por decreto sin límite alguno, sino solo en verdaderas emergencias. En cuanto al federalismo y la autonomía, el uso del artículo 5 para reclamos federales se fue discutiendo en casos judiciales. Por ejemplo, a veces las provincias exigen intervenciones federales o cuestionan decretos de presidentes de otras provincias, el estado de sitio, por ejemplo. El requisito de federar la educación primaria y las autonomías municipales fue generando debates sobre fondos coparticipables, responsabilidades provinciales y leyes nacionales. También en el Poder Judicial, saltó el argumento del federalismo, ¿sí? Tribunales provinciales señalaban cuando corresponde intervenir judicialmente o no. En líneas generales, la Corte suele resaltar la autonomía provincial siguiendo el texto constitucional. El artículo 36 de la Constitución Nacional prohíbe el estado de sitio prolongado sin autorización. Y el artículo 22, que no está citado, prohíbe revisiones militares sobre derechos políticos. Durante la pandemia se analizaron los límites constitucionales, ¿sí? Artículo 75 y 122, artículo 37, etc. Al dictado de normas de emergencia por DNU y leyes sanitarias, la Suprema Corte observó que ni la seguridad ni la salud justifican derogar derechos políticos sin proceso. Son fallos sobre el uso del DNI y los accesos, ¿no? Entonces, esos ejemplos muestran cómo los principios históricos de constitucionalismo, la separación de poderes, chequeos, bloque de constitucionalidad, reforma ordenada, operan ante problemas reales, crisis económicas, emergencias sanitarias, conflictos ideológicos. En cada caso, la guía es la Constitución Nacional y los tratados que reconoce, cuyo cumplimiento definitivo corresponde a los jueces. El sistema de frenos y contrapesos, por más que sea imperfecto, apunta a que ningún poder abuse sin control, reformando así el Estado de Derecho. Los conceptos constitucionales fundacionales provienen de pensadores clásicos, ¿sí? Montesquieu estableció la teoría tripartita de que todavía inspira a la Constitución de nuestro país, que cada poder tiene que ser independiente y a la vez moderado por los otros. Y Montesquieu nos enseñó que en una república el legislativo suele ser el más fuerte, pero que tiene que existir un veto ejecutivo y tribunales que impidan su desborde, ¿no? Juan Bautista Alberdi, que es el padre ideológico de la Constitución de 1853, insistió en la soberanía popular y que en un gobierno representativo debía sujetarse a la Constitución. De ahí su lema, gobernar es poblar. Alberdi favoreció una Cámara Legislativa fuerte, la ley como voluntad del pueblo, en contraste con un ejecutivo limitado, buscando que la voluntad general se expresara principalmente en las leyes. Ya en el siglo XX, Vidar Campos defendió el carácter histórico de la Constitución y acuñó la idea de régimen de doble vinculación constitucional.
señalando que la Carta Magna no es un simple catálogo de normas, sino un pacto vivo con el pueblo. Vidal subrayó la importancia de reformar la Constitución de acuerdo a su espíritu. Por ejemplo, manteniendo la estructura federal y republicana y advertía sobre el riesgo de golpes blandos, como legislar fuera de las reglas. En su obra sobre la reforma constitucional recalcaba que el pueblo siempre sigue siendo el titular del poder constituyente, pero que la norma constitucional alcanza una fuerza casi inalterable en sus fundamentos. Bueno, más recientemente otros teóricos como Gargarella planteaban una lectura más dinámica y progresista. ¿Sí? Gargarella defiende la noción de democracia constitucional, donde la Carta Nacional es vista como un instrumento para profundizar la democracia, integrando mayor participación ciudadana y protección social. A diferencia del liberalismo clásico de Montesquieu o de Alberti, Gargarella enfatiza el papel del Estado en garantizar derechos económicos y sociales y promueve mecanismos novedosos, ¿sí? Los plebiscitos más frecuentes y participación de minorías, etcétera, para revitalizar la Carta. Bueno, estas corrientes contemporáneas discuten, por ejemplo, cómo interpretar cláusulas como la de educación primaria o justicia social frente a las visiones más ortodoxas que priorizan la no alteración de la letra constitucional. ¿Sí? En la práctica se cruzan visiones clásicas, por ejemplo, Vidar sobre el proceso de reforma con demandas de actualización y, por ejemplo, Gargarella sobre participación semidirecta, lo que da riqueza al debate actual sobre cómo tiene que evolucionar la Constitución. ¿Sí? Entonces, la arquitectura constitucional de nuestro país descansa en fundamentos normativos que son claros, ¿sí? Artículos específicos, e institucionales sólidos como la Corte Suprema, los controles mutuos, y a la vez las circunstancias contemporáneas y las distintas escuelas de pensamiento mantienen vivo el debate sobre cómo tienen que aplicar esos principios a los retos nuevos. Em, el diálogo jurídico mostrado en fuentes recientes y en fallos judiciales confirma que aunque la Constitución de 1853 y la de 94 siguen vigentes, su interpretación y reforma va a exigir un diálogo constante entre el pasado y el presente, ¿sí? Todo ello dentro del marco de la ley y la legitimidad democrática. Bueno, hasta acá y nos vemos en la próxima.